la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Ocupen sus asientos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Es aceptable que un hombre de Dios se queje? ¿Es aceptable que un hijo de Dios pueda ser, vamos a decirlo, quejumbroso? Para Dios es algo molesto que un hijo de Dios se queje. Vamos a ver este tema, hermanos, que le puse por título: Viviendo en medio del caos. Wow. Viviendo en medio del caos. Vamos a ver que grandes hombres de la Biblia se quejaron. Y Dios no lo tomó como pecado. Por eso comencé preguntándoles: ¿es válido que usted al orar o algún momento de su vida se queje contra Dios? Dice la hermana que sí. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí, hermanos. Ahora sí dicen, pero hace rato que les pregunto. Es que sí, somos seres humanos. No somos ángeles. No somos unos seres de otro planeta para no tener este tipo de circunstancias. Pero surge otra pregunta: ¿puedo yo vivir en medio del caos? Cuando me refiero yo caos, me refiero a todo lo que sea, ¿no? Problemas económicos, familiares, enfermedades. ¿Saben qué es un caos, no? Cuando pasa un huracán y termina de pasar, de hacer su efecto, ¿qué efectos tiene después? Al segundo, tercer, cuarto día. Pues todo el mundo dice: fue un caos. O sea, ¿cómo? Dejó un desastre. Entonces la pregunta es: ¿puedo yo vivir en medio del desastre? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, ¿cómo voy a vivir yo en medio de este caos? Porque te pueden estar pasando muchas cosas, te puedes estar quejándote, pero ¿cómo vas a vivir en medio de estos asuntos o problemas? Esa es otra cosa. ¿Puedo yo estar en paz en medio de tantas circunstancias difíciles? Porque Jesús nos dijo algo: que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos, porque así como Él venció al mundo, nosotros también. Y también dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Se puede vivir en medio del caos en paz? Claro que sí, si tienes a Cristo. Pero si tú no tienes a Cristo, el mundo, hermanos, no puede soportar esto. ¿Por qué creen que hay muchos suicidios, muchas muertes? Porque el mundo no puede a veces soportar tantas cosas difíciles y prefiere quitarse la vida. ¿Sí o no? Grandes empresarios que comenzaron a vivir en el caos y como no lo soportaron, ¿qué pasó? Se suicidaron. Cierta ocasión, hermanos, ¿usted conoce la vida de Elías? En cierta ocasión, ese gran siervo de Dios, teniendo un triunfo tan grande, tan poderoso, venciendo a los Baales, ¿qué pasó con él? Al enterarse de que esa reina lo iba a perseguir o lo iba a matar, ¿qué sucedió con él? Se empezó a deprimir, se fue a esconder y dijo: quítame la vida, Señor. ¿Sí o no? Porque hay momentos, a lo mejor se quejó con Dios. La diferencia es que él clamó a Dios y, hermanos, Dios lo libró.
y lo sacó adelante. Pudo soportar esa terrible enfermedad, esa terrible caos o circunstancia, y vivió en medio de ese caos y salió adelante. O sea que sí se puede vivir en medio del caos. Es difícil quizás vivir en este mundo, en este medio en la cual la maldad es lo que más sobresale. Oye usted, si a cada uno de ustedes le pregunto de alguna cosa que ha sucedido, usted me va a decir, no, allá vi una persona que le asaltaron, ahí vi apenas que mataron a cierta persona, ahí sucedió esto, aquí en esta colonia, en este estado, en este país, etcétera, etcétera. ¿Cuánta maldad? ¿Sí o no? Porque es lo que sobresale hoy. Y vemos que la maldad, en lugar de disminuir, ¿qué está sucediendo? En lugar de que mengue, ¿qué está sucediendo? Aumenta más y más. Y muchos le echan la culpa a los políticos, etcétera. Miren, hermanos, como sea, quien tenga la culpa o no lo tenga, la Biblia dice que el mundo, o la maldad del hombre, o el amor de la persona se iba a enfriar. Amén. Que iba a haber más maldad. El hecho de que el ser humano ha olvidado a Dios, o ha dejado a Dios detrás, ¿qué es lo que va a venir? El hecho de que el hombre se ha olvidado de los principios bíblicos hace que aumente más la maldad. Porque los hijos de Dios, los creyentes del Señor, hermanos, no tienden a hacer esto, sino al contrario, están buscando ser buenos o tratar de ser buenos a cada día con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios también. Pero gente que no conoce de Dios, en lugar de educar a sus hijos, en lugar de que les den buen consejo hacia las cosas de Dios, ¿qué pasa? Ellos mismos hasta aplauden la maldad que hacen sus propios hijos. ¿Cuándo creen que se acabe la maldad así? Por mucho que haga el gobierno, no podrá acabar. Y si nosotros queremos que la maldad se acabe, acabará con nosotros primero, porque todos somos malos. No hay un hombre que no peque en esta tierra. Todos, en alguna manera, pecamos. ¿Amén? Entonces, hermanos, este salmista, David, dice a Dios. Él depositó su queja en medio del caos a Dios. Y le dice, Dios, escúchame. Escúchame, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Cómo habrá sido la queja de David? Aquí no lo especifica, pero sí se quejó, ¿sí o no? ¿Qué es una queja, hermanos? Como un reclamo. Como un reclamo, dice la hermana. ¿Qué es una queja? Por ejemplo, cuando algo sale mal en una empresa o en alguna telefonía, algún producto que tú hayas comprado y te salió mal, ¿qué haces? Hablas a los teléfonos donde están para estas, dice, buzón de quejas, ¿sí o no? Vas y le expones tu queja. ¿Sabe que este producto no me salió bien? ¿Está mal o está en esta forma o no sirve? Y pones tu queja. Y esta persona o la que te lo vendió verá y tendrá que resolver tu asunto o tu queja. Así David expuso su queja delante de Dios. Y luego le dice, guarda mi vida del temor del enemigo. O sea, que guardara la vida de él porque había temor de los enemigos que lo acechaban. Y él decía, escóndeme del consejo secreto de los malignos. ¿Cuántos creen que no querían derrocar al rey David? Aparte de su hijo, cuando tomó el reino, no lo echó para afuera y andaba vagando ahí por el desierto escondiéndose de su propio hijo. Y así, ¿cuántos conspiraron contra él? ¿Cuántos obraban maldad y sus enemigos acechaban contra él? Pero él se quejó con Dios. Él fue a Dios y le dijo, este es el asunto, este es el problema, Señor. Estoy viviendo en un mundo donde todos mis enemigos se vienen contra mí. Pero él expuso su queja. ¿Y quién le ayudó? Dios. La pregunta es, cuando tú estás viviendo en un mundo de caos, en un mundo tan mal, en una vida tan estresante, en una vida tan, hermanos, tan difícil, ¿a dónde acudes? ¿Dónde depositas tu queja? Con Dios. No, yo voy con mi suegra, yo voy con mi papá, yo voy con
con mi mamá, yo voy con mi esposo, yo voy con la hija, el hijo. ¿Dónde depositas tu queja cuando estás viviendo en caos? Todos tendemos a buscar solución pronta y precisa, ¿sí o no? Para resolver nuestros graves problemas o asuntos que tenemos. Pero ¿cuándo nos acordamos de Dios? ¿Por qué creen que les decía en el otro estudio que dábamos que David andaba conforme ¿a qué? Al corazón de Jehová? ¿Por qué andaba conforme al corazón de Jehová, hermana? Porque todo lo que le acontecía lo exponía ¿a quién? A Dios. ¿Tú dónde expones tu queja cuando estás en medio de los problemas? ¿En dónde acudes cuando estás en medio de circunstancias muy difíciles? No, yo rápidamente corro al doctor, porque si no, puede que me pase algo. ¿Sí o no? Y inmediatamente acudo vamos a decir, a la gente especializada de este mundo para que me ayude. ¿Así es o no es así? Pero este siervo de Dios dice que él se quejó y dijo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Y Dios lo escuchó, hermanos? ¿Sí lo escuchó o no lo escuchó? ¿Se acuerdan del salmo que dimos? Pacientemente, ¿qué? A ver, ¿qué salmo es? A ver si se acuerdan. 40 dice nuestro hermano. A ver, vamos a verlo. Los que no estuvieron ese día en el estudio de la paciencia, cuando dimos ese estudio de la paciencia, él aprendió esto. Él acude con Dios, da la queja a Dios de lo que estaba sucediendo, como una oración, pidiéndole ayuda a Dios, y Dios dice que él le oyó por la paciencia que él aprendió. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová con la paciencia de David? Porque él aprendió eso. Él aprendió eso. Y él aprendió también a exponer a Dios sus quejas. Nada de que, ay mamá, mi esposo me trata mal, y ahí va con la suegra, ¿no? O el suegro. O va con distintas personas a ver si le ayuda, ¿no? O va con el vecino: ¿cómo ves, vecina? Mi marido me maltrata. ¿Cómo ves, vecina? Esto me pasa. ¿Cómo ves aquello y el otro? Y la vecina, como pues no es cristiana, pues le da un buen consejo. ¿No? ¿Qué? Un consejo malo. ¿Sí o no? O cuando nosotros tenemos un problema más grave, vamos a acudir a las autoridades. Eso es válido, pero creo yo que lo importante o lo primero es exponer las quejas, por tu queja, delante de Dios. ¿Y cree que Él no te entenderá? Es que Dios no me va a escuchar porque me estoy quejando y eso es malo, eso es pecado. No, hermanos. Job también se quejó. ¿Sí o no? Lean el libro de Job. ¿Cuántos han estudiado por lo menos una página, un capítulo del libro de Job? ¿Sí o no? ¿Creen que no dijo: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo soy justo, te estoy sirviendo. Muchos siervos de Dios en la Biblia lo hicieron. Mas en cambio Dios no lo tomó como pecado, sino que Él los entendió como seres humanos de lo que estaban viviendo en ese caos. ¿Y qué hizo Dios? Tranquilo, hijo mío, que pronto vendrá la ayuda. Y cuando llegaba la ayuda, llegaba completa. A Dios sea la gloria. Ellos recibían bendición que hasta sobreabundaba en sus vidas cuando Dios respondía. Bendito Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios oyó mi clamor, dice David, y lo sacó del pozo de la desesperación. ¿A poco tú no te has encontrado así? Cuando estás en medio del caos, desesperado, ya no sabes qué hacer. Más cuando dicen por acá vulgarmente, nos aprieta la economía. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? ¿Que no tienes dinero? ¿Qué haces? No, pues voy a tener que vender un celular, o el coche que tengo, o incluso ya andas empeñando hasta tu casa, papeles de no sé qué, etcétera, etcétera, y te encuentras desesperado. Pero primero, ¿qué es lo que haces? Vas y buscas ayuda humana. ¿Y qué sucede? Pasa de que ofreces todo y nadie te da nada. Pero eso pasa, hermanos, porque buscamos primeramente la ayuda humana. David
No fue, a pesar de que era militante, era rey, tenía soldados a su lado, tenía dinero, riquezas, no acudió a eso. ¿Sí o no? A pesar de que tenía armamentos, soldados que lo podían defender, ¿sí o no? Tenía guerreros que daban la vida por David. ¿A poco le dijo, a ver, el mejor arquero de este mundo, de este reino, tráigamelo porque necesito ayuda? ¿No? Dice que puso su queja delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, en esta noche, ¿cuál es tu queja? Salmo 64:1 es claro. Dios escucha la voz de mi queja, dice el siervo de Dios David. ¿Cuál es tu queja? En este mundo de maldad que estamos viviendo, ya no puedes hablar quizás de tranquilidad y de paz humana. Ya no puedes hablar de seguridad porque al parecer ya todo es inseguro. Tú puedes a lo mejor salir en estos momentos y allá afuera de tu casa ya te están asaltando. ¿Sí o no? O ya te robaron lo poco que ganaste, o la quincena, con el sudor de tu frente, traes ese dinero para mantener a tu familia y a la vuelta de la esquina salen y te lo quitan todo. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Pero ¿por qué a mí, Dios? Pues si yo voy a la iglesia, si yo leo tu palabra, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y nos empezamos a quejar. Hasta cierto punto es válido, pero el problema es, no lo hacemos de la manera correcta. Señor, sí, no tengo dinero. Señor, no tengo trabajo. Señor, mi mamá está enferma. Señor, me duele la pierna. Señor, me duele esta costilla. Señor, tengo diabetes. Señor, mira este mundo. Señor, 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 Señor. ¿Sí o no? Pero primero es el Señor. ¿Cuántos de aquí lo han hecho? Denle la gloria a Dios por ello. Alaba a Dios si lo has hecho. Porque tú has podido soportar en este mundo de maldad. Has podido vivir en medio del caos. ¿Sí o no? Así que, hermanos, muchos cristianos de hoy que todavía ignoran la palabra de Dios, ven todo esto y lo único que piensan es desanimarse. Al ver que el mundo, en lugar de cambiar y en lugar de que esto sea diferente, lo único que dicen, pues ya, ni modos, me resigno a vivir en este mundo. ¿Ya qué? Pues ya qué. Ya si me muero, ni modos. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Pues ya si me matan, pues ya qué. Pues ya. Como que nos resignamos cuando nuestro Dios es grande, aleluya. Cuando nuestro Dios es poderoso, que nos protege. ¿Qué dice el Salmo 34, hermanos? ¿Cuántos se lo saben? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Se echa a correr cuando ve que te pasa algo. ¿Qué hace, hermana? Dígalo fuerte. Y los defiende. Aleluya. Ahora también Salmo 34:1 empezando dice: bendeciré a Jehová en medio del caos, en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca, o continuamente en mi boca. Pero qué difícil es vivir en medio del caos así a veces. A ver, hermanas que están aquí, ¿cuántos de ustedes alaban a Dios cuando están enfermos? Amén. Y les voy a hablar de una enfermedad fácil, así como dijeras, una gripe. ¿Sí le das la gloria a Dios? ¿Sí, hermana? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad que sí? ¡Ay, esta gripe! ¡Ay, Señor! Yo no he oído muchos que glorifiquen a Dios cuando están enfermos. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Sí o no? Porque sanos ni les cuento. Uno sano, hermano, hace lo que sea. De verdad. Uno es feliz estando bien. Estando en el caos, en el mundo de problemas, ahí sí es donde Dios nos prueba y nos quiere ver de qué estamos hechos. Porque muchos declinamos inmediatamente al ver todo lo que está pasando. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí también han estado en paz, no teniendo a veces ni de qué comer? O no teniendo trabajo. Es difícil, ¿no? Porque muchos decimos, ¿y ahora cómo le hago? Mis hijos, ¿qué van a comer?
¿Ahora qué vamos a comer? Bueno, por lo menos, pues aquí tengo unos frijoles, unas tortillas, ya con esto sobreviviremos. Pero mañana empezamos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por eso les pregunté al inicio, ¿se puede vivir en paz en medio del caos? ¿Saben quién sí estuvo en paz en medio del caos? Ustedes lo conocen. Un personaje muy famoso que se llama Jesucristo. ¿Qué historias se saben de ello? A ver, alguien de aquí. Que pudo estar en paz en medio de la tormenta. A ver. ¿Dónde? Cuando iba a ser entregado, pero hay otro. Cuando iba hacia la cruz. Bueno, también cuando iba hacia la cruz. Pero hay uno más específico. ¿Quién ha leído los evangelios aquí? Dicen, por ahí ya lo leí, pero se me olvidó. ¿Dónde, hermana? Después de que lo escupían y todo eso. Aparte de eso. Uno más pero así, pero... Cuando fue al desierto. Cuando fue al desierto. Hay uno. A Getsemaní, ¿no? También, pero hay otro. Les digo que hay uno. Entonces, en medio de la tormenta. ¿Les doy una pista? Cuando iba en la barca. Cuando se durmió en el barco. Jesús durmiendo en la barca y se estaba hundiendo el Titanic, hermanos. ¡Wow! ¿No les sorprende eso? Jesús durmiendo en medio del caos. ¡Wow! A mí me sorprende eso. ¿Sí o no? Ya se estaba hundiendo. Yo me imagino a Pedro. Ay. ¿Ustedes han ido alguna vez en un barco? Sí. Pero de esos que ni las olitas apenas hacen esto. Y ahí vas y ya sientes que esto se mueve re feo. Imagínense en alta mar y en un tormentón. Con lluvia, truenos, relámpagos y toda la cosa. Como una película de esas. ¿Sí o no? Y Jesús durmiendo. ¿Estaba cansado? Tenía paz. ¿Estaba cansado? Puede ser que sí. Pero los demás discípulos, ¿qué estaban haciendo? Preocupados, desesperados. Bueno, estaba Pedro acá, estaba Juan, estaban acá, y a ver, ¿ahora qué hacemos? Y cuando voltearon a ver, ¿y este qué? Oye, para, ¿no fueron a él? ¿Quién uno de sus discípulos fue y dijo, oye Señor, tú aquí durmiendo y nos estamos hundiendo, párate y ayúdanos? Acá como Jesús. Hombres de poca fe. Se paró el Señor. ¿Y qué hizo, hermano? Dijo, hombre de poca fe. ¿Pero qué pasó? Dice La que tormenta. calmó la tormenta. Así nos encontramos nosotros en medio del caos, en medio de nuestra barca, casi hundiéndose. Ya no podemos más. Pero lo que no sabemos es que Jesús va en nuestra barca. Dale la gloria a Dios. Amén, gloria a ¿Cuántos Dios. dicen amén? Jesús va en la barca. Está contigo. Bueno, ¿qué no crees lo que dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús va en mi barca. Así digo, apréndete esto otra vez. Como lo de la paciencia que aprendimos ese día. Jesús va conmigo en la barca. Repítelo. Jesús va conmigo en la barca. Y si Jesús va conmigo en la barca, ¿qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa? No hay tormenta. Aunque tú crees que va durmiendo, pero él no duerme. Salmo 121 dice, no se adormecerá el que te guarda. Dale la gloria a Cristo. Y tú que creías que Jesús dormía, ¿no? Pues como humano a lo mejor sí, pero como Dios está despierto. Todo tiempo, sí. Jesús está contigo en la barca. Y si Jesús está en tu barca, en medio del caos, ¿se hundirá tu barca, hermana? No. Y a veces pensamos, ay, ya nos estamos hundiendo. Y Jesús, ¿qué? ¿Y Dios cuándo va a responder? ¿Cuándo? Ya nos estamos hundiendo. Y es cuando Jesús se levanta y calma tu tempestad. Dale la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿A poco no te ha pasado eso? Sí. Al final, cuando tú clamas a Dios, tus problemas son resueltos. Así es. ¿Sí? Amén. Amén, gloria Al a Dios. final. Pero la cuestión es, hermanos, de aprender en medio del caos. ¿Saben quién aprendió esto? Moisés, Josué, Abraham,
Samuel, David y muchos más hombres de Dios aprendieron a vivir en medio del caos. Yo te invito esta noche que todo lo que estés pasando puedas aprender a vivir en medio de Dios. Jesús jamás te prometió vivir en un lugar tranquilo. ¿O sí? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te prometió comodidad? Y luego dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí o no? Más confiar. La diferencia, confiar. O sea que sí se puede vivir en medio de la tormento del caos, pero teniendo a Jesucristo en nuestra barca. Que esta enseñanza haya sido para la honra y gloria de Jesús, hermanos.